un singular y masculino. Son dos categorías. Un hombre bueno. ¿Cambia el hombre? Cambia. Un hombre bueno para nada. Vuelve a cambiar. Un hombre bueno para nada malo. Se dan cuenta que en cada inflexión tenemos una resignificación a la vez de cada uno de los términos. Agregamos un término y resignificamos hasta el primero que hemos dicho. Entonces hay al menos dos movimientos. Uno, a la vez, al decir puedo decir un ellas. No. ¿Por qué? Porque uno tiene un género y el otro género. Claro. Diferente. Un Salvo número que sea también. feminista. Claro. ¿Cómo? Salvo que sea feminista. Que la usan la otra. Pero las feministas pueden decir un ellas. Unx. No, Hay pero una cuestión gramatical, hay no. morfológica que es la que decide, hay que Es distinguir con eso del mundo, eso es fundamental. Solo, Es decir, es gramatical. claro, Entonces, la gramática del primer término, aún siendo un término que podemos creer insignificante o prescindible, como el pronombre un. Porque ¿qué nos dice un pronombre? Nos dice que hay algo, pero no nos dice qué es. Porque ¿qué nos dice? Que hay. Pero no nos dice qué hay. Muy bien. El pronombre determina lo que puede ser. No puede ser después de un ni femenino, sobre todo no puede ser plural en nuestro idioma. Entonces, la primera palabra legisla. Esto lo leímos muy bien en el grupo de lectura en el texto de Dardo Escabino. Les digo porque ahí está muy bien explicado esta cuestión. Entonces, el primer término legisla respecto de lo que va a ocurrir y el último término resignifica todos hasta el primero. Estos dos movimientos se llaman de anticipación y de retracción. Ahora, ¿Por qué un es un pronombre si no lo es desde el punto de vista gramatical? bueno, lo es desde el punto de vista gramatical. Ahora vamos a ver dónde está inscrita la gramática del sujeto. Si yo digo un hombre y no imagino que estoy diciendo esto, ¿cómo podría volver de esta posición a esta posición? Es decir, esta posición, 0, me la puedo imaginar en esta línea de tiempo aquí, en este momento. Pero el tema es, ¿cómo voy a imaginarme el cuando he dicho para nada malo? Es porque, y tenemos que habilitar un segundo plano en el discurso, el de la enunciación. Es decir, el plano en donde vamos a inscribir que lo estamos diciendo, no lo que estamos diciendo, que es el enunciado, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es el enunciado. Y el hecho de que lo estamos diciendo, ¿se dan cuenta de la diferencia? Es la enunciación.
la enunciación, ¿qué ocurre en la enunciación? ¿Qué ocurre en este momento 0 cuando tengo el momento 1? Estructuralmente ocurre lo mismo, es decir, voy resignificando enunciativamente todo el proceso. Enunciado y enunciación tienen la misma estructura. Estoy yendo al galope, dejando atrás, veniste, ¿no? Pero lógicamente esto es así, y yo estoy convencido de que expresarlo así no tiene mayor inconsistencia. Ahora que vemos que el decir humano tiene dos momentos y dos planos, enunciado, enunciación, que esto ya lo aportó Jacobson. ¿Qué es lo que hace Lacan? Sitúa en estos puntos de corte los elementos significantes, que siempre son al menos 4. Esto de determinar qué número va a establecer como categoría al instrumento teórico es fundamental. No solemos tener una reflexión de cuántos números de elementos usamos y demás, pero aquí es fundamental. Y lo hace a partir del grupo de Klein, que es un grupo, Klein no es Melanie Klein, es un matemático. ¿Y qué nos dice? Vamos a hacerlo aquí para que... ¿Qué vemos aquí? Un círculo, un cuadrado, digamos, una dimensión del verde y una dimensión del rojo. ¿Por qué se trabaja esto así? Por lo mismo que decíamos al principio. Aquí la no contradicción no es un principio, no es un principio que se tenga en cuenta para abordar esta lógica, por lo que Dussel llama lógica de la analogía. Y es distinta la analogía que la identidad unívoca. Finalmente, identidad unívoca es lo que analiza Heidegger en Identidad y Diferencia. Un texto de 56 páginas. Identidad y Diferencia de Deleuze. No. Perdón. ¿Cuál es? Sí, es un texto de Heidegger. No, es un texto de Heidegger, Sí. claro. Identidad y diferencia nos permiten establecer una diferencia radical. Es decir, como nos planteábamos, una manzana es lo que una pera no es. Ahora, con esa lógica radical, no podemos abordar la estructura del sujeto humano en donde algo de lo que está aquí tiene que ver con lo que está aquí.
porque los cuadrados en términos de forma son lo mismo. Y lo que está aquí con lo que está aquí también tienen, ¿no? Entonces, en vez de manejarnos con identidad y diferencia, nos vamos a manejar para comprender el grupo de Klein con semejanza y distinción. Esto entonces nos establece dos ejes, y esto es matemáticamente lo que da consistencia formal a la estructura del sujeto planteada en el grafo de Lacan. En el análisis de la lingüística clásica, es decir, pre-jacobsoniana, si decíamos un hombre, ¿qué elementos reconocíamos como elementos del discurso? Un hombre bueno. El código y el mensaje. ¿Que no? Un hombre bueno. Pero resulta que ahora ese punto que poníamos para terminar la expresión, reconocemos que no termina aquí como sintácticamente lo expresamos. Termina aquí. Por lo mismo que de los dos movimientos. Entonces, si termina aquí, en realidad el código está aquí. No se encuentra en el inicio, porque el inicio no es el comienzo. El comienzo es anterior. Hay un desdoblamiento de la noción de tiempo por el reconocimiento de los dos movimientos del tiempo. Entonces Lacan, ¿qué pone aquí? A lo que sería en lingüística el código. Este código, ya lo decimos directamente, es el otro. Ubican el gran otro, que en francés es out, por lo tanto, vamos a ponerlo con una A. Y aquí el mensaje, que es lo significado, es decir, lo significado de A. Significado con minúscula, significante con mayúscula. Así nos manejamos. Y en la enunciación, ¿qué elementos explicativos toma Lacan para abordar la enunciación? Porque todos sabemos que algo pasa a nivel enunciativo. Hay un libro que nos traje de Guereñas y Curtes que se llama Teoría de la Semiótica, que también lo podemos manejar físicamente, lo podemos fotocopiar. Víctor ha hecho una copia ya. Es un diccionario. Muchísimo provecho se puede sacar de él. Sin embargo, toda la teoría del discurso no llega a establecer, se habla mucho de la enunciación, se la analiza, se la examina, se la categoriza, pero no llega a establecer los elementos taxativamente ni el cómo funcionan integrados con el enunciado. Esto sí. Lacan aquí, en la enunciación, en la instancia de la salida del sujeto, porque el sujeto ¿de dónde sale? ¿De aquí o de aquí?
Claro, aquí, un hombre bueno para nada, ahí comienza el sujeto, ¿no es cierto? Lacan aquí inscribe a la pulsión, es decir, al sujeto en todas las formas lógicas de relación. Saben lo que es esto. Esta es, digamos, una integración de cuatro formas de relación: envolvimiento, desenvolvimiento, mayor, menor, entre el sujeto y algo que tiene que ser parecido al código, es decir, al otro. Porque aquí hay un cuadrado y aquí también hay un cuadrado. Si bien tienen que tener semejanza, tienen también que tener distinción, porque tienen distinto color. Entonces aquí establece la demanda. ¿La demanda de quién? Del otro. Es decir, es el otro en demanda. Es el otro, pero en demanda, ya no como código. ¿Alguna pregunta? Pregunten, chicos, que estamos en un taller, ¿eh? Relájense porque yo no hago cortes, pues si no todos se van a ir. Diles su aridez el tema del gráfico. ¿Cuál es la duda? No, le estaba preguntando que diga escrito ahí, S A minúscula, lo de la demanda. Significado, aquí me dices, No, arriba. ah, sujeto, Minúscula. no, ¿por qué minúscula? No, ahí, si es minúscula o es mayúscula. Aquí Sí. es el sujeto propiamente dicho, porque es el sujeto barrado, es decir, el sujeto dividido ante la demanda del otro. ¿Por qué el sujeto está dividido ante la demanda del otro? Cuando tenemos un niño, un viviente recién nacido, ¿qué procesos operan ahí? El viviente grita. El baño del lenguaje sería. ¿Cómo? El baño del lenguaje sería apenas nace. Se dice el baño del lenguaje. Ahora, pero examinemos el proceso minuciosamente como lo hace Lacan. El viviente grita. ¿Por qué grita el viviente? Quiere llamar la atención, eso es lo que le da existencia, la importancia que le da el otro a él. Hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿De qué? De alimento. ¿Cómo? De alimento. De alimento. ¿Y si un pedo? Eso no es grito. Eso no es grito, no es una demanda. No, pero si se le retuerce la tripa, o sea, ¿qué hace la madre? Significa, es decir, el viviente, como todo organismo, grita por un proceso homeostático, es decir, de recuperación del equilibrio interno. No grita llamando a nadie, grita lo mismo que succiona. No succiona para tomar la leche, ni para calmar el hambre. Succiona como un mecanismo de descarga de una tensión interoceptiva. ¿Qué es lo que hace de ese grito un llamado? Significa el otro. La madre. Es la madre la que significa ese grito del niño y lo inscribe como un llanto, es decir, como que está pidiéndome algo a mí. Un llanto es un grito dirigido a alguien. Pero esta operación de inscripción para nada responde a la necesidad del niño. ¿Con qué acude la madre? Con la teta. Pero ¿se puede crear un chico sin teta? Sí.
¿Y se puede hacer sobrevivir un organismo sin amor y sin deseo? No, está comprobado, además científicamente están todos los datos, sabe lo que es marasmo, hospitalismo, todo esto surge de Guatemala, en fin, una historia hermosa. De un alemán que tenía 3 pabellones de huérfanos y tenía en el primer pabellón 10% de mortalidad, en el segundo y en el tercero 30%. Entonces se decide a ver qué pasa aquí. Pero para un alemán no es tan sencillo, para un médico administrador de una institución, ir a ver qué pasa sencillamente. Entonces hace grupos de integración de know-how, todas estas tradiciones, cambia los equipos de enfermeras de salas y se da cuenta que con la enfermera A se traslada el porcentaje de 10% y con las otras enfermeras entonces está en el equipo de enfermeras. ¿Pero qué es? Finalmente, y contra todo protocolo, el médico decide hacer una visita sorpresa y la enfermera A, la jefa de enfermera A, tenía la sala con los chicos cagados, música, todo, o sea, era un jolgorio la sala A, totalmente contrario senso de lo que establecía el protocolo alemán de tratamiento de las criaturas, que si no llora no lo toque, si puede no tocarlo mejor, y si no, ¿se dan cuenta? En definitiva, el alemán dice, porque la enfermera de la sala A era guatemalteca, era latina. Escribe el mismo, me llevó 43 días llegar a la instancia en que una especie de ataque, no recuerdo la palabra como él lo describe, pero algo fuera completamente de lo prescripto en su función, lo hizo salir corriendo diciendo que hay que mimar a las guaguas. Esa era la orden institucional. Entonces, sin el otro, pero el tema sería el siguiente, ¿no? Tenemos la necesidad que el organismo viviente, la demanda de la madre, que trata de inscribir a la necesidad. Pero en esa pretensión de inscribir a la necesidad, siempre hay algo de la necesidad que no se puede inscribir. ¿Y cómo se inscribe eso? ¿Se inscribe o no se inscribe? Escribir no se puede escribir, porque si se pudiera escribir estaría en el orden de la demanda, es decir, en el orden del código. Pero se puede inscribir, no se puede escribir, pero se puede inscribir. Es decir, lo que de la necesidad no puede inscribir la demanda pasa aún más allá de la demanda como deseo. Y es la demanda en demanda, es decir, involucrado el deseo, lo que va a inscribir la necesidad. Porque si la demanda no tuviese una falta, en el orden del deseo no tuviese un agujero, entonces la necesidad, ¿dónde se inscribe? En el deseo. La demanda no tiene ninguna condición para inscribir la necesidad. Esa falta de condición de la demanda sobre la necesidad adviene la condición absoluta del deseo, porque sin deseo tampoco puede haber demanda. Esta es la lógica de la pulsión. Aquí, en el elemento que tendría que ser un significado, ¿no es cierto?
porque estructuralmente aquí abajo tenemos el código, un nombre bueno para nada. Volvemos retroactivamente, resignificamos. Entonces, este significado a nivel de la enunciación, ¿cómo lo trabaja Lacan? ¿Cómo lo conceptualiza? ¿Alguno sabe? Chicas que se ve que están al tanto del deseo al menos. Lo trabaja, lo categoriza como el significante de que hay en A algo que no significa. Es decir, el significado de la enunciación, el significado de la pulsión, es que hay en la enunciación algo que no significa. Hay en A, en el código de nuestro lenguaje, algo que no significa. ¿Por qué no significa? ¿Por qué significa que no significa? Precisamente por la lógica que estábamos describiendo respecto de la falta en el otro. En el otro, en el A, en el código. En nuestro lenguaje, en tanto código, hay una falta. Y es la que diferencia al lenguaje humano del resto de los lenguajes. Esta falta en la enunciación y en lo que habíamos visto hace un momento, porque la demanda que tiene para inscribir a la necesidad tiene siempre condiciones pronominales. Esta vinculación que la hace Alfredo Eilestein y que hay una cita respecto al seminario 9, clase 1, en donde Lacan indica cómo se hace, pero nunca lo escribe. La pulsión finalmente es el orden gramatical del lenguaje que nos permite el pronombre uno. Nos permite decir algo hay. Algo, digamos, que es singular y posiblemente masculino, inscribible como masculino, más allá de que puede incorporar a lo femenino también. Porque usamos un como genérico, usamos a veces el masculino como genérico, ¿se dan cuenta? Ahora, para que un pueda funcionar, hay condiciones gramaticales que son pulsionales. Pero ¿por qué la pulsión adveniría como condición del enunciado? ¿Bajo qué motor? Todo lo que vamos a explicar del grafo tiene que ver con una concepción maquínica. Porque la gramática del lenguaje, de la cual Nietzsche dice no podemos desprendernos de Dios porque aún creemos en la gramática, es decir, en las condiciones de restricción que habilitan la posibilidad del enunciado, porque estas restricciones de tiempo, lugar, género y especie y las categorías derivadas son las que posibilitan que hablemos, porque se ubican, esto se llama desembrague en lingüística. Es decir, la realidad en la enunciación, en principio, está embragada de modo que todas las variables de la realidad están puestas en cero. ¿Saben lo que es un embrague? Un embrague es una especie de válvula de admisión, digamos, de continuidad,
que si yo embrago, separo esto. Y si desembrago, doy continuidad. Entonces, si esto está girando así, esto al embragar, al desembragar, vamos a hacer que la realidad también gire así. Digamos, nosotros llegamos a un lugar, abrimos esta sala, abrimos la puerta. En principio podemos pensar, tenemos todas las variables de esta realidad en cero. Ahora, ¿cómo nos componemos la cosa en tiempo, lugar, forma, circunstancia? Tenemos que desembragarla, tenemos que empezar a imaginar qué es esto, quiénes son, a dónde he venido. Esta gramática, cuando pretende producir un significado, lo que encuentra en el orden de la enunciación es que hay un significante que dice que algo no significa. Como único posible significado de la enunciación. Este agujero, inscripto pero no escribible del lenguaje, es lo que hace que por resignificación nos abramos a una circunstancia, a una instancia, que es el deseo, como lo hemos planteado arriba. Entonces, para Lacan, el sujeto sale de aquí y tiene esta trayectoria. Mientras en el enunciado se anticipa y resignifica, y en la enunciación también. Pero la metonimia, que es el paso de un significante a otro, la continuidad de poder pasar el significante de un significante a otro, de pasar el significante de un significante a otro. O sea, si yo digo, en la época en que lo prohibían a Perón, que se escribía el innombrable, pero también, o sea, no se puede evitar el desplazamiento significante. Podemos prohibir la palabra, pero en cuanto incluso no hace falta la palabra, porque veíamos tachado una parte, el censor, hay un artículo de Lacan también. Y ya tenemos un significante. Esta propiedad metonímica del significante, tanto a nivel del enunciado como a nivel de la enunciación, tiene que tener un punto en donde para. Es decir, este punto, ¿cómo lo establecemos en esta máquina? ¿Cómo para el discurso en su significación? Para en el ideal del otro, en una instancia que desnaturaliza al significante en tanto lo sitúa como un solo significante, porque siempre el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. En sí, el significante no es. El significante es lo que representa al sujeto para otros significantes. Es decir, siempre que se pretende expresar el significante, estamos hablando de al menos dos términos. Y siempre que queramos expresar al sujeto, estamos hablando de 4 significantes. Esta instancia del ideal del otro que la vamos a desarrollar también después,
dice Lacan, es el punto de Capitón. Punto de Capitón es un punto que en sastrería se teje de tal manera que estirando de cualquier parte, ajá, ¿cómo? Es un lugar donde no se rompe. Claro, o sea, no se rompe, es para que no se rompa. ¿Por qué? Porque cualquier lugar en donde se incida de la estructura del punto de Capitón va a ajustar todos los elementos en correlación. Es decir, no es que porque ajuste aquí se va a ajustar el significado y no se va a ajustar el código, no. Se ajustan los 4 elementos. En sastrería se lo usa. Claro, de ahí viene el término. Por supuesto, esto es una estructura, todo eso lo podemos charlar. Si quieren entrar en el Facebook, ahí es más apropiado de desarrollar minuciosamente el argumento. Ahora, si yo digo un hombre bueno para nada, y luego agrego un hombre bueno para nada malo, ¿qué se modifica? Se modifica hombre, pero también el enunciado implica, connota, esto denota, y esto connota algo que no es el significado. ¿Se dan cuenta? Pongámosle la circunstancia. ¿Qué tal tu marido como persona? Un hombre bueno. Un hombre bueno pero para nada. Un hombre bueno pero para nada malo. Es decir, siempre el significado, esto es todo metonímico, ¿no? También en la enunciación, siempre el significado está en un orden de relación con el significado, que significa que algo no significa, de la enunciación. Es decir, siempre el significado queda cuestionado en su taxatividad por la relación metafórica que connota el orden de la enunciación. Ahí hay un video en donde está mejor explicado que lo que yo estoy explicando, mío también. Un chistecito cortito. A ver. Claro, alguien le pregunta, ¿y cómo está su señora? Y el preguntado contesta, ¿respecto de quién? Claro, entonces, ahí se redirige la pregunta al otro para decir, mostrarme en el mapa de qué cosas tengo que yo contestar. Claro, claro. Queda en sujeción a un orden metafórico cualquier significado que puede implicar esa respuesta que es a la vez una pregunta. Cuando uno escucha hablar de la metonimia del deseo, Sí. ¿significa todo este camino? Sí, Lacan dice 2 cosas, ¿no? Primero dice que es la metonimia, después dice, en fin, te puedo mandar un vídeo de Alfredo Eilestein donde examina, pesquisa pormenorizadamente este tema del deseo y lo que vos estás preguntando en particular, es decir, el deseo y la metonimia. Ahora, para poder presentarles esta máquina más cerrada, yo estoy haciendo unas vinculaciones que no son explícitas en Lacan, que son todas este cerramiento que además es exigido matemáticamente para que esto es un grafo, porque un grafo tiene propiedades que vamos a ver en la segunda clase,
Bueno, ahora, este motor de la enunciación que se abre al deseo y que implica una performatividad respecto del enunciado, performatividad, ¿se ubican? Es decir, ¿qué es performativo? Entonces, que se le gritan. Que eso inscribe una acción, digamos, o sea, que tiene que realizar una acción. Inscribe las condiciones de base para que una acción acontezca. Las condiciones de una acción. Y por esta vía, digamos, de frustración pulsional, que es denominada castración, porque aquí pone castración, Lacan, aquí vos, porque desde aquí hablamos, y aquí significado o síntoma. Y aquí, gozo, ¿no es cierto? Jouissance, vamos a ponerle gozo, porque goce está mal traducido, se debe decir gozo. Fíjense que donde está el significante de que algo no significa como objeto de la pulsión, es donde está el gozo. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar a ver cómo el grafo explica un montón de cosas que están por ahí en la teoría dispersas en una nube de pedo que no se entiende nada, pero articuladas bajo este recurso. ¿Es lo mismo masturbarse que tener relaciones con otro? ¿No? Supongo que no. ¿Supone o No no? soy autónoma, no soy experta, así que no puedo decir mucho. ¿Dónde gozamos? Depende, si lo vemos desde el punto de vista del gozo, ambas cosas podrían ser. ¿De qué depende? De la perversión. Depende de la posición. Si De me la estoy perversión. masturbando, ¿Por qué la gozo, perversión? porque lo hago por ese deseo. Gozamos a partir de un orden ficcional que se llama, Lacan habla de fantasía y de lógica del fantasma, en donde el sujeto está dividido en relación al objeto A, que es el objeto del deseo. ¿No? Esta trama es una trama ficcional. Siempre el objeto del deseo, que en tanto objeto es una forma del sujeto, pero perdida, entre comillas perdida, tiene un orden ficcional que es lo que va también a dar volumen al significado, pero en donde siempre nos deja vinculado, porque tiene una línea hacia aquí y una línea hacia aquí, siempre nos deja vinculado al S de A barrado, es decir, a que hay algo en A que no significa. Para ser gráfico y brutal, uno goza en imágenes, ¿no? Todos tenemos imágenes. El que va a análisis habla de las imágenes, habla, después no tiene más imágenes. Es ridículo decir que no tiene más imágenes, pero no tiene más imágenes que vengan a erotizarnos compulsivamente. Eso es cierto, es así. Y cesa todo un andamiaje sintomático cuando cae el fantasma. Y ahí en el ejemplo de la masturbación que vos ponías, ¿cuál sería el objeto del deseo? Claro. El objeto del deseo está establecido en el fantasma. Es decir, Fantasía. yo estoy... Segundo fantasía sería. Vamos a asimilar fantasía a fantasma, porque habla de fantasía... Sí, para decirlo así, fantasma igual a fantasía. Claro. En términos, sí.
¿Puedes estudiar filosofía? En términos No, pero cotidianos. la historia soy. En términos cotidianos sería Exactamente, la fantasía, ¿no? fantasía. Siempre procede la gestión de la pulsión por vía de una fantasía, de una imagen. ¿Y dónde está el otro? El otro está en la inscripción que tiene este objeto en esa fantasía, en tanto inscripción gramatical y lingüística. No gozamos en la enervación de la comisura de los labios o de la zona peniana o anal o todas estas formas físicas que se han tratado de... Gozamos en un orden ficcional en donde siempre lo que encontramos es que el objeto no es. Ahí gozamos. Cuando en el ejercicio pulsional nos encontramos con que nos perdemos porque en realidad, ¿se dan cuenta? Cuando hay una deslocalización o extracción del objeto en el orden de la escena, se habilita el deseo, pero a la vez el objeto queda como un hueco. Bueno, y ahora este es un poco lo que les podía presentar inicialmente, y a partir de aquí podemos ir viendo las instancias imaginarias aquí abajo, cómo se constituye el yo en forma paranoide, más sobre el fantasma y el deseo. Y bueno, los invito a ir al grupo Otro Lacan, a contactarse por ese medio los que quieran la bibliografía y seguir. Y los veo el próximo sábado los que quieran. Gracias.